Bueno, muy buenas noches a todos, a toda nuestra audiencia de esta noche. Quiero darles la bienvenida a un encuentro de la Asociación de Exalumnos del Colegio San Carlos. eh, esta noche con unos invitados muy, pero muy especiales. Como ustedes saben, venimos trabajando en los encuentros el tema de los 60 años. Muy buenas noches a todos. Tuvimos una excelente reunión la vez pasada con la hermana del padre Francis, su esposo y el Father Valerian, donde la verdad tuvimos una velada muy agradable. Y hoy, continuando con esta celebración de los 60 años, pues tenemos unos invitados muy especiales, como les estaba diciendo. Hoy nos acompañan profesores del colegio, profesores que todos hemos conocido en algún momento, que han estado allí en diferentes etapas de la vida del colegio, para contarnos cómo fue su experiencia, cómo fueron sus vivencias, contarnos algunas anécdotas que siempre van a estar presentes en la memoria de ellos y de nosotros. Hoy, esta noche nos acompaña Leopoldo Cabrera, yo diría que uno de los muchos decanos, en el sentido de, fue de los primeros profesores que estuvo en el colegio, estuvo durante la época del 68 al 72, dando español y literatura. Nos acompaña también Gerardo Andrade, eh, que estuvo en el año 68 al 85 en las mismas cátedras de español y también de teatro. Está Marilyn Malpica, que estuvo pues desde el año 85 al 2009 y pues fue una profesora muy querida y recordada de inglés. Jaime Varela, profesor de teatro entre el 86 y el 93. Anita Plata de Rodríguez, que estuvo entre el 86 y el 2012, recordada profesora de ciencias. Pacho Duarte, que está todavía en el colegio, por todos conocido y por todos recordado, sobre todo por su test de Cooper, que ha estado desde el 86 a este año, y María Nelcy Gómez, que estuvo desde el 2004 al 2021 y fue profesora de química y matemáticas. Y dejé de último, pero no por ello menos importante, a una persona que pues realmente ya ha cumplido muchos años en el colegio, querido y recordado por todos, como lo es Fabio Rodríguez, que continúa en el colegio y ha estado allí desde el año 72. Entonces, pues, sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida, agradecerles por querernos acompañar esta noche y pues le doy la palabra a nuestro moderador estrella, Felipe Villar, que hoy también nos acompaña. Felipe, sigue por favor. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y bueno, eso de moderador estrella yo creo que es por charlador, los que varios aquí me tuvieron de estudiante y saben que me gustaba mucho conversar y realmente es lo que más me gusta hacer en la vida. Pues nada, para mí es una alegría grande volver a estar aquí con la asociación y poder volver a compartir con ustedes. En esta oportunidad tenemos, pues en el marco de los 60 años del Colegio San Carlos, la asociación se le ocurrió una bonita manera de hacer historia y de recordar qué ha pasado en estos 60 años. Y vamos a tener, digamos, aquí tenemos el compendio de 53 años de historia. No alcanzamos a tener los 60 completos porque no, pues, conseguir a alguien que haya dictado clases antes del 68 no estuvo tan fácil. Pero bueno, creo que con 53 de 60 estamos bastante bien. Lo primero que me gustaría preguntarles y que nos pareció interesante conocer es, siempre, digamos, creo que en el San Carlos se caracteriza, o las preguntas que hay detrás es, ¿cómo son tan exitosos? Y yo siento que ustedes son ese ingrediente esencial. Los docentes son, yo creo que después de los estudiantes, el segundo ingrediente más importante para hacer un proceso formativo exitoso.
¿Cómo llegaron ustedes acá? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a San Carlos? ¿Conocían del proyecto educativo? ¿Habían oído hablar? ¿Eran amigos de alguien? ¿Conocían a alguien? Eh, ¿Quién quiere arrancar? No sé si arrancamos como los caballeros primero por las mujeres. Sí, señor. Ujú. Tal vez Marilyn. Okay, all right, but I'm going to switch to English. I first heard of Colegio San Carlos through my husband, who was a professor at the National University. And he knew about the Colegio through the Math Olympics. Some years later, my two sons were both admitted to Colegio San Carlos, and I began to get to know the school much better. I had experience with English as a second language classes, with ages all the way from kindergarten through adults. And I had academic preparation in linguistics and anthropology. I offered Father Francis to teach an elective in world religions to ONCE. And he accepted under the condition that I also teach English. So I had to teach 2 grades of English and the elective class, and many years. Creo que perdimos ahí a Marilyn. Sí. Un momento. Later, I ended up also doing vocational. So that was 24 years, right? So you Right. were, so it was through Father Francis. He was your point of entry. Tómale el intento. Right. Bueno, Anita, ¿tú cómo llegaste? ¿Cómo Yo fue esa llegué- conversación? ¿Con quién hablaste? Pues fíjate que en ese momento Alice de Cuervo era la subdirectora de primaria y ella me conocía desde kinder. Fue profesora en el Colegio de Estados Unidos donde yo estudié y me gradué. Y ella terminó de rectora del colegio por muchos años. Ella me llamó y en ese momento, aunque tú te parezca curioso, Felipe, fue en el 86 cuando Leopoldo Villar, tu tío, fue nombrado embajador de Colombia en Washington. Y obviamente pues ella tenía que retirarse. Nancy, que en paz descanse, era la profesora de ciencias en Quintos por ese momento. Entonces, como ella se iba, Ali sabía que yo había estudiado biología y microbiología y pensó que de pronto podía tomar el puesto de Nancy. Y ahí empezó la historia por 26 años. Qué maravilla, no tenía ese dato. Hoy recordamos a varios de los profesores ausentes en estas oportunidades. Nancy Iwan de Villar, que duró vinculada a mi familia al colegio durante décadas, 30, 40 décadas en total, entre los que estudiamos más los que trabajaron o trabajamos. Gracias, bonita anécdota. Gracias, Ana. Y entonces fíjate tú que ahí seguí, yo a Nancy la conocí hasta cuando ellos volvieron de su misión diplomática. Antes no la había conocido, pero Nancy era todo un personaje y me encantó a poder haber sido su sucesora. Gracias. María Nelsi, ¿cómo fue esa experiencia tuya en el ingreso? Bueno, pues yo entré al colegio por primera vez intentando que mi hijo mayor fuera estudiante de transición. Con él no se pudo y mi segundo hijo entró en el 92, pero desde entonces yo seguía insistiendo con mi hijo mayor a ver si podía ingresar y algún día me encontré con el padre Sebastián y él muy lindo me dijo, ¿y usted qué profesión tiene? Yo soy química. ¿Y por qué no pasa una hoja de vida? Claro que aquí hay un profesor que quién sabe cuándo lo vayan a sacar, que era Julito Morales. Entonces, yo, ¿qué hago? ¿Será que la paso? ¿Será que no? Se pasó el tiempo, finalmente mi hijo entró en sexto al colegio, el chiquito estaba desde transición. En el 2003 ocurrió el desafortunado problema cuando mi hijo se fue para el cielo.
Y antecitos de eso, al fin, imagínense, eso fue como del 95 por allá, y en el 2002 yo le dije a mi hijo, voy a pasar una hoja de vida al colegio. Y mi hijo, el que se fue para el cielo, me dijo, ma, no, allá no, ma, por favor. Porque tú eres muy dulce, porque allá a ellos les gusta que les anden duro, no sé cuánto. Bueno, finalmente pasó la cuestión y ya se fue mi hijo, se graduó mi hijo el chiquito en el 2004 y la cosa quedó que yo en algún momento le di una hoja de vida al padre Francis, él se la entregó a Rosita Caro, yo trabajé en Alcaparros, allá me conocí con Julito Morales y en el 2004 cuando se acabó, que yo pasé pues todo el lío de la partida de mi hijo, fui yo a la montaña a firmar el contrato para empezar a trabajar en la montaña. Y me dijo mi hija cuando llegué a la casa, ma, que te llamaron del colegio, que el padre Francis te necesita. ¿Qué piensa uno? ¿Quién sabe qué carajos quedó viviendo de chino? El pequeñito. Y pues cuando entré, el padre me dijo que era para ver si quería enseñar matemáticas. Y yo, sí, padre, como sea, sí, porque pues era el sueño de mi vida estar en ese colegio que significó para mí muchísimas cosas, el acompañamiento con la partida de Javi, todas estas cosas. Entonces, así empecé y empecé de profesora de sexto de matemáticas. Yo venía de ser un año profesora en colegio y 15 años profesora de universidad. Y pasé de allá, a sexto. En ese primer año estaba yo enseñando en sexto grado en el colegio matemáticas y en séptimo semestre enseñaba por la noche en la EAN procesos industriales, o sea, la misma cosa. El mismo nivel de exigencia. Sí, igual. Claro. Oye, qué buena historia, María Nelsi, muchas gracias. Sí. Bueno, caballeros, aquí, bueno, arranquemos de los más antiguos hacia adelante. El primero es Leopoldo, que entró en los 60, en 68 entraste tú al colegio. Sí, ¿Cómo sí. fue eso? Además, un colegio nuevo, un colegio que tenía... Padre Francis estaba, hacía que 4 o 5 años que había venido a Colombia, porque primero fue de rector el padre Sebastián. Ah, Sebastián. Sí, bueno, mi entrada fue un poco traumática. ¿Por qué? Yo estaba trabajando en la Universidad Javeriana, acá me gradué en el 67 y entré a la Javeriana en el 68 como profesor. Y fui compañero de Luis Enrique Silva, que fue profesor también en el Colegio San Carlos. Luis Enrique, ustedes saben que es un personaje importantísimo en la educación superior, fue de los fundadores del Consejo Nacional de Acreditación, en fin. En esa época estaba ya Ramón Fayad, que también es un profesor de los más antiguos, también lástima que no se hubieran conectado con Ramón, ¿no? Bueno, digo, ¿por qué traumática? Porque Luis Enrique me dijo, hombre, allá necesitan un profesor de español y literatura. Es un colegio excelente, ¿por qué no? Sé que el padre Francis me dijo que necesitaba un profesor y yo le hablé de ti y él me pidió la cita con el padre Francis. En esa época ir allá al Colegio San Carlos era una odisea, ¿no? Porque, no, digamos, se hablaba del tercer puente y del tercer puente para allá enseguida estaba el peaje y eso era todo un paseo, todo un paseo. Y yo me subí a una flota chía, yo tenía cita, eso fue en julio de 1968, hace exactamente 53 años, ¿no? Yo tenía 24 años. Entonces ya entienden que yo cumplo en estos días 77 años, gracias a Dios.
Y yo no me di cuenta y esas flotas solamente paraban en el peaje. Y en el peaje uno tenía que bajarse porque si no se lo llevaban hasta Chía. Y yo no me di cuenta de esa cuestión y cuando ya llegué a la 192, le dije al conductor, oiga, yo necesito bajarme aquí, dijo, hasta Chía, mi hermano, porque nosotros no paramos. Le dije, no, pero es que yo tengo una cita importantísima. Le dijo, no, 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 no. Bueno, le dije, no, hombre, pero ¿cómo se le ocurre? Mientras estábamos charlando, pues ya llegamos más lejos y al fin el tipo como que se compadeció de mi tristeza y de todo eso y paró. Pero ya era lejos de ahí. Entonces, imagínense yo, dije, no, Dios mío, yo con esa ilusión, porque entre otras cosas le dije a Celia, mi esposa, ahora, estábamos de novio, le dije, si yo consigo trabajo en el Colegio San Carlos, nos casamos en diciembre. Entonces yo dije, pues ya, la cita era a las 10 y llegué casi a las 11. El padre Francis, muy esbelto, muy joven, es que la figura del padre Francis para mí es el ideal y como después les diré por qué. Yo llegué, él estaba ya, como siempre, él se paraba así, como cuando iba a visitarlo a uno de las clases, él se paraba ya serio y no hablaba nada y estaba toda la hora, porque él visitaba en esa época las clases de todos los profesores. Y entonces lo saludé muy cordialmente y me dijo, profesor Leopoldo, empezamos mal. Dije, no, pues dijo, no, no, no es necesario que me dé ninguna disculpa. Ya llegó tarde. Entonces lo fuimos a la oficina, yo todo achicopalado. Bueno, lo cierto es que después de charlar como media hora me dijo, bueno, aquí las clases se empiezan a las 7:02. Yo quedé así. Dijo, sí, yo sé que usted ya mira, porque aquí es a las 7, a las 7:15, a las 7 y menos. Aquí empiezan a las 7:02 y se terminan a las 7:57. Entonces recuerde eso. Y me dijo, dentro de 8 días, vuelva que le tengo su contrato. Mejor dicho, yo cuando salí de ahí con una alegría, dije, no, Dios mío, gracias Dios mío, ya podré casarme. Bueno, después les contaré también de mi vida, pero esa fue digamos, la primera entrada con el padre Francis, que fue en ese sentido traumática, ¿no? Porque yo dije, no, ya perdí todo esto. Aunque yo trabajaba en la Javeriana, ya había oído del San Carlos, Luis Enrique me habló muy bien del colegio, de las exigencias del colegio, y era mi sueño. Y ese sueño, pues, se cumplió. Y así empecé, y estuve los primeros 5 años hasta el 72, que me fui a Cartagena a trabajar en la Universidad de Cartagena, donde trabajé 5 años. Y regresé a la Universidad Pedagógica como investigador en el Departamento de Investigaciones, y fue cuando me llamaron el padre Francis me llamó con el padre Valeriano para ofrecerme prácticamente la creación del Colegio San Benito de Tibaquí, del cual sí me gustaría decir algunas cosas que aprendí del padre Francis y que las llevé a cabo por él, ¿no? Porque sí. Buenísimas. Bueno, como ven, esto todo el mundo tiene su cuento y es bastante particular, ¿no? Bastante diciente cómo han funcionado las cosas en ese maravilloso espacio. Gerardo, ¿cómo fue tu aterrizaje? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Me alegra saludarlos. Me alegra mucho estar acá. Y bueno, mi aterrizaje, bueno, en esa época los aterrizajes eran muy particulares. Como saben los que me conocen, yo soy un colombiano nacido en La Paz. Entonces yo llegué a Colombia y entré a la Universidad de los Andes. Trabajaba en la librería Buchholz y entré a la Universidad de los Andes a estudiar. Y en cuanto entré, me hice amigo de alguien entrañable, de alguien importantísimo en mi vida, que fue Juan Manuel Pombo. Y con Juan Manuel hicimos una revista en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes. Y bueno, yo acababa de tener mi primer hijo, estaba en 4º semestre en la universidad y me sostenía dando clases de alemán.
Entonces Juan me dijo, oiga, esas clasecitas de alemán están como chimbas. Venga, yo trabajo en el Colegio San Carlos. Yo no tenía ni idea qué era el Colegio San Carlos. Pero por lo que Juan contaba, sabía algo. Entonces le dije, bueno, Juan, perfecto. Y me dijo, lo voy a recomendar. No me puede hacer quedar mal. Vamos a ir a hablar con el padre Francis. Y fuimos, en efecto, con él. Hablé con el padre Francis y Ricardo Metke, que en ese tiempo era el vicerrector. Había sucedido Ospina, Enrique Ospina, que había sido vicerrector hasta el año anterior. Y bueno, ahí el padre me preguntó qué hacía. Le dije, bueno, estoy en 4º semestre en la universidad, estudio filosofía y letras y soy amigo de Juan y tengo un hijo y vengo de Bolivia. Y el padre Francis me dijo, bueno, así, dentro de una semana está su contrato acá. Y bueno, ese fue el aterrizaje. Fue como yo llegué al colegio, pero a la semana, el contrato, semana más o menos, a dar clases. Pero a dar clases es que yo esperaba que me dijeran algo. Yo esperaba que me dijeran, bueno, acá, no. El padre Francis me dijo, bueno, su salón es el 201, acá está la llave, va para allá. Y allá le llegan los estudiantes. Y yo me fui así, con 21 años, a dar mi primera clase en el Colegio San Carlos a chicos de 1º de bachillerato, clases de español. Y bueno, ahí comienza toda una historia. Pero como les digo, las llegadas eran así. Yo quiero contar la llegada de otra persona que fue parecida, que fue muy anecdótica. Joe Sachman era un amigo de mi hermano. Habían sido muy amigos en Bolivia. Mi hermano había muerto y Joe había ido a Bolivia, había regresado a Bolivia después de hacer un año de intercambio, a hacer su tesis. Quería hacer una tesis en el altiplano de Bolivia. Y estaba haciendo eso cuando lo llamaron y le dijeron que tenía que salir del país. En esa época gobernaba el dictador Hugo Banzer. Y Joe no tuvo más remedio que irse. Pero le dijo a mi mamá, bueno, ya que voy a irme, tengo algún tiempo, quiero pasar por Bogotá a visitar y conocer a Gerardo, hermano mayor de Emilio. Y en efecto pasó. Y justo cuando él vino de vacaciones, me tocó ir, yo creo que era el 2º o 3er año en el San Carlos, me tocó ir a firmar el contrato. Y le pedí a Joe que me acompañara. Fuimos juntos al San Carlos. Y cuando llegamos, nos encontramos con el padre Francis, le presenté a Joe al padre Francis y se pusieron a charlar ellos y resultó que el papá de Joe conocía al padre Francis y a la familia del padre Francis porque el papá de Joe y toda la familia de Joe era de Minnesota, de Minneapolis. Entonces conversaron ahí y bueno, yo firmé mi contrato, nos fuimos a Monserrate. Cuando llegamos en la tarde a mi casa, mi esposa de aquel entonces dio la puerta y dijo, Joe ya no se va, Joe ya no se va a ir a Estados Unidos. No, llamaron Hans y Bernardo. Hans era el vicerrector académico, Bernardo el vicerrector administrativo, a ofrecerle un puesto. Una profesora de 5º renunció y no tenemos profesor para 5º. Y le contamos al padre Francis y el padre Francis dijo, bueno, oiga, Gerardo estuvo con un gringo esta mañana acá, ¿por qué no le preguntan? Y así le preguntó, yo totalmente sorprendido, pues tuvo que decidir esa noche, llamó a la universidad al día siguiente a pedir que le pospusieran un año la entrega de la tesis. Y
en el San Carlos a trabajar ese año. Y Qué durante maravilla de historia. ese año nacieron los Alaracos, un grupo de música integrado por Joe Sackman, Jorge Fernández, Hans Jacobson y yo. Participamos en unas murgas y nos han declarado fuera de concurso. Y de ahí en adelante. Lo que hizo Gerardo fue meter al amigo para hacer una pachanga ya los siguientes años. Diga la verdad, Gerardo. Y Jacobson, Qué esa maravilla. pachanga ya estaba hecha, pero faltaba Joe que tocaba el charango y tocaba la quena. Entonces hicimos un supergrupo musical. Pero Gracias. así fue bastante casual la llegada de Joe Sackman al Colegio San Carlos. Gracias, Gerardo. Sí. Pues así, yo creo que hay un poco de historias, nos quedan todavía 3 que queremos oír. Claro. El orden sería, digamos, Pachito, solo 34 años, Pachito. ¿Qué pasó hace 34 años? Ya vamos llegando a esas edades, imagínense. No, pues yo llegué al San Carlos, no fue traumática, mi llegada fue triunfal. Imagínense que yo estaba terminando año 86 en Colegio San Beato, mi primer año de graduado y 4 años de experiencia antes. Y terminé el contrato y me dijeron que muy bien, que para el año entrante seguíamos. Salí del Colegio San Beato ya hacia mi casa y me acordé que yo estaba dirigiendo una selección de fútbol que tenía un partido amistoso en el San Carlos. Entonces hice la U allí donde es ahora el portal. Me imagino que es el portal, ahí dice la U, ahí se podía hacer la U con cuidado y entré hacia el colegio. Y entramos y los muchachos de esa selección, que eran un poquito mayores que los del colegio, pues ya estaban allí, estaba empezando el partido, mi asistente estaba ahí muy bien, muy juicioso, y el equipo lo dirigía Pastrana. Recuerdo que él es un médico de ortopedista muy bueno en este momento, y él quería dirigir, y el padre Sebastián le ha dado la oportunidad. Pero tristemente nuestro equipo era un equipo muy, muy fuerte porque era ya muy experimentado y pues ganamos 5-0 y pueden imaginar eso. Eso era una locura. En la otra cancha no estaba la pista atlética y en la otra cancha estaba el entrenador de infantil en ese momento porque yo llevé el juvenil. Y era Chucho Mayorga, famosísimo maestro, entrenador del colegio. Y cuando vio eso, entonces me llamó, Pacho, ven, yo ya te he visto dirigiendo los de baloncesto y todo, ¿cómo así que fútbol, bla, bla? Y me dijo, necesito un entrenador que me ayude con infantil de baloncesto. Si puede, le dije, pues yo gasté de San Beato a San Carlos 4 minutos, pero eso hace 35 años, ¿no? Como 4 o 5 minutos. Entonces, no, pues me parece bien. Venga mañana a entrevista con Hans Jacobson, que era el director de estudios. Simplemente me dijo, si Chucho dice que usted es el entrenador, desde mañana comience. Y dije, uy, así como muy rápido, muy, muy directo. Entonces comencé y trabajé esos 15 días de diciembre en el Colegio en San Carlos, y el problema mío era que todo el mundo sabía jugar baloncesto. Por ahí se acercaba un sacerdote, yo no lo conocía mucho, el padre Sebastián. Y él sí tenía como 10.000 anécdotas que contar y me dijo, mira, para hacer el equipo deberías hacer tal cosa, yo opino tal cosa, tal otra. Y me dio ahí unos tips muy interesantes. Nos fuimos de vacaciones y volví a mitad de enero, regresábamos, di tú el 15. El 15 de enero volvimos a comenzar los entrenamientos y el padre Sebastián se acercó y me preguntó si yo tenía algún nexo en ese momento con San Beato. Le dije, pues mira, padre, el contrato se terminó, uno puede decir que sí o que no. Y a mí la intuición me dijo, ¿qué necesita, padre? Digo, el padre Francis cree que tú estás vinculado ya, debes hablar con él porque un profesor, el profesor Lombana, que yo creo que alguno de ustedes lo recuerda, se va del colegio y él te gustaría que ofrecieras. Tú diriges baloncesto y diriges fútbol, nos queda de perlas la cuestión acá. Entonces fui con el padre Francis y le comenté cómo era, me escribe, me dice, este es tu contrato, tu horario es tal, tienes que ayudar a Chucho en tales cosas, en que sea más tranquilo. No, mentiras, Chucho tenía su temperamento. ¿Sí o no, Jaime Varela? Entonces, Sí, señor. ay,
Entonces, yo comencé con los chiquitines trabajando ahí con ellos, pues nos fue bien, luego tomamos... ¿Cuánto duró eso? ¿Una semana? O sea, nada, de un día para otro fue la Sí, sí. vinculación. Tristemente me tocó ir a decirle al padre de San Beato, mire padre, qué pena, tal. Y dijo, no vuelvo a contratar a nadie que tenga nexos con Mayorga, dijo, porque siempre se va para San Carlos. Pero pues Gracias. fue así, fue sencillo, fue directo, como dice Leopoldo, Sí. el padre muy sincero, muy tranquilo, da una bienvenida muy apacible, muy tranquilo, da toda la confianza. Y pues luego uno lo ve por ahí dando vueltas, mirando qué está haciendo uno, pero no daban mal. Él observaba, de vez en cuando se daba cuenta del temperamento y fue muy sencillo realmente. Para mí fue muy sencillo, muy bonito. Muy bonita esa entrada. La anécdota real es que yo venía por la 100 bajando el puente para tomar la autopista el día de la primera entrevista con el padre, ya para profesor y firmar contrato, y me quedé sin frenos. Oh, Eso sí es una vaina loca. Entonces vine por la autopista, no existía la paralela, vine por la autopista Sí. despacito con el freno de mano puesto allí y llegué ahí a la 163A. Llegué a que me arreglaran eso para poder llegar allá. Fue triunfal, pero como todos hemos tenido nuestros pequeños tropiezos, pero nos mantenemos trabajando muy agradecido. No saludé a todos porque yo sé que algunos, aquí nos vemos nosotros, pero hay muchas personas saludando, viéndonos. Un saludo muy especial a todos esos exalumnos que han hecho que el colegio se mantenga y ese liderazgo y ese sentido de pertenencia que nos caracteriza a todos los que estamos acá. Es gracias a ellos que el colegio se mantiene, como dijo Felipe ahora al iniciar, son el objetivo, es lo que queremos, lo que necesitamos y siempre estamos ahí pendientes. Para hacer la botica, Felipe, dime qué más necesitas. No, por ahora sí estamos, Pachito, gracias. Muy bien, gracias. ¿Quién estaba de rector, Pacho? ¿Quién estaba de rector en el San Beato en ese momento? ¿El padre Juan? El padre Pedro Herrera. Pedro, sí. Sí, y el padre Juan todavía está allí en el colegio, un ¿Todavía gran está? maestro, sí, ya con sus años, y por demás Claro. entrenador de baloncesto. Claro. Muy bien. Gracias. Pues amigos, yo aquí quiero darle la bienvenida, que ya lo hicimos, pero digamos que queremos rendirle un homenaje perdonando a los presentes, al decano de decanos, porque Sí. puede que no haya entrado de primero, solo entró 4 años después que Leopoldo, pero todavía está, desde 1972, en febrero, cumplirá 50 años con nosotros. Querido Fabito, déjenos ver y cuéntenos su historia. Sí. ¡Bravo! No lo oímos, Fabito. Estás con el micrófono. Buenas tardes para todos. Un saludo para los que están conectados. Bueno, mi entrada al colegio yo estaba en la Universidad Pedagógica terminando la carrera y un compañero mío me dijo, Fabio, ¿usted tiene tiempo para trabajar? Le dije, pues, tal vez sí. Y es que yo fui al Colegio San Carlos y tuve una entrevista con el padre Francis, pero a última hora me salió aquí trabajo en el gimnasio moderno. Me queda más fácil para poder tomar una materia, si aquí el gimnasio me queda muy cerca, para poder cuadrar mi horario. ¿Por qué no va y habla con el padre Francis? Y dígale que yo hablé con él, que yo le iba a mandar, que no podía, pero que yo le conseguí a alguien. Entonces, dígale que usted es el que yo mando. Entonces yo pues digo, ¿dónde queda eso? Que no tenía ni idea que existía el Colegio San Carlos. Eso es 1 kilómetro adelante del peaje. Entonces, vaya y hable con el padre. Dígale que yo hablé con él. Le dije, bueno, listo. Y pues en ese momento, la única transporte que había era la flota chía. Pero en esa época, que era después de Leopoldo, en esa época sí ya paraban, la flota chía ya paraba en todas partes. Entonces, yo cuando me subí a la flota chía le dije al conductor, le dije, ¿me puede dejar en el Colegio San Carlos? Porque no sé dónde es, me dice dónde es. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Y llegamos al peaje, que el peaje quedaba ahí en la 170, donde queda el Éxito ahora, y me dijo, bueno, seguí,
Y que yo dije, ya pasamos como 1 kilómetro y nada. Y el señor, el Colegio San Carlos, ¿dónde es? ¿Qué pasó? Ay, no, qué pena, se me olvidó. Nos pasamos. Ya habíamos Ay, no. pasado como 1 kilómetro, me tocó echar pata, devolverme. No. Y bueno, al fin llegué al colegio, yo afanado, pero hablé con el padre y en ese momento pues llegó el padre, esperé un rato, llegó el padre Sebastián y entre el padre Francis y el padre Sebastián me entrevistaron y una pues entrevista muy cordial, muy queridos. Me dijeron, bueno, usted tiene tiempo para que empiece, eso era en febrero del 72, un viernes. Y usted puede empezar el próximo lunes 4 y claro, padre, sí, con mucho gusto. Y el lunes 4 comencé en el Colegio San Carlos. Me acuerdo que la primera clase fue con tercero B y la profesora los formó para salir a la clase. Entonces yo le pregunté al primer niño que estaba en la fila, oye, ¿cómo es tu apellido? Me dijo, de la Pava. Ah, bueno. Y al segundo, ¿cómo es tu apellido? Me dijo, de la Osa. Dije, ¿cómo así? ¿Será que me están mamando gallo? De la Pava y de la Osa. Yo no le pregunté más a ningún niño porque de pronto me están tomando el pelo. Entonces le pregunté, le dije a la profesora, por favor, una lista, dame una lista. Entonces ella me dio la lista de los niños, yo miré y efectivamente estaba de la Pava y de la Osa. Y así comencé en el colegio. Ese fue mi inicio en el colegio. Ay, qué maravilla. Bueno, y Jaimito, ahí que ha estado con nosotros riéndose un rato. Sí, sí, sí. Usted No. es exalumno también, ¿no? No. Mi hermano fue sancarlista. Sí, el vínculo con el colegio se originó pues a través de que como mi hermano fue exalumno, entonces pues yo salí muy desubicado del colegio y vi una oportunidad con la antropología. Inicié estudio de antropología y después me dediqué pues a la cuestión teatral. Ingresé a la Escuela Nacional de Arte Dramático. En ese momento salía Santiago García y llegó un señor italiano, Giorgio Antei, esposo de doña Gloria Sea. Y hablé con Hans, fui al colegio, hablé con Hans y me dijo, vaya, hable con el padre Francis. Fui a la oficina del padre Francis y le dije, padre, yo quiero colaborar a que estos muchachos sean autónomos. Yo no sé de pedagogía, yo no sé de docencia, pero me encantaría poder colaborar con el colegio en trabajo teatral. Entonces ahí me hizo unas preguntas el padre Francis de una cordialidad y de una amabilidad impresionante y pues así fue que empezó el vínculo, ¿no? Y las clases y las obras de teatro. Hicimos unas producciones impresionantes. Yo recuerdo tal vez en mi vida como profesor, como docente, tal vez la mayor riqueza, ¿no? Porque eran obras que se montaban trimestralmente con los niños. Eso fue una cosa maravillosa, maravillosa. Tiene unos recuerdos magníficos, ¿no? De una calidez y de un amor, de una valor maravilloso, sí. Gracias, Jaime. Pues de las historias que ustedes nos cuentan, yo quiero hacer una pregunta que me surge y es, varios mencionaron que no les daban mayor instrucción, que es como, bienvenido al colegio, eres un buen profesor, bien pueda, allá está el salón, tomen sus llaves. Algunos nos dieron, a mí no me dieron instrucciones, a mí me preguntaron qué era lo que iba a hacer. Sí. Así era. El padre se ¿En primaria caracterizaba. igual? A ver. Anita, ¿en primaria funcionaba igual? O sea, en el 86. Pues mira, eso es, sí, yo supongo que sí, por lo menos conmigo así fue. Cuando yo llegué al colegio después, Alice me mandó a donde Sister Edwin para entrevistarme. Sister Edwin me mandó donde el padre Francis me mandó donde Sister Edwin. O sea, en cuestión de 8 horas yo ya estaba contratada en el colegio. Eso fue así de rápido. Sister me entregó mi libro de ciencias y me dijo, ábralo por la mitad. Yo lo abrí por la mitad. Ahora cada mitad por la mitad. Y me dijo, usted tiene que enseñar esto en el primer bimestre, esto en el segundo, esto en el tercero y esto en el 4.
¿Ya? Todo el libro, me decía así, todo el libro. Perfecto. Y- Y bueno, sister, y aquí está su teacher's manual, si necesita algo, ahí con eso se puede apoyar. Eso fue todo lo que me dijo. ¿Cómo hacerlo? No. Usted va para quinto C, va a reemplazar a Nancy Villar, ese era el salón de ella, así es de que vaya. ¿Te acuerdas de que eso era terrible, la reglada de primaria para la entrada de los niños, cuando tú no tenías ni idea de dónde estabas parado? Había cantidad de material didáctico, pero búscalo y encuéntralo. Y todo el mundo era muy amable y todo el mundo le ayudaba a todo el mundo. Pero esas fueron las instrucciones de Sister. Pero digamos, la inducción te la dieron tus compañeras, digamos, te decían esto es por Claro, acá. claro, claro, así fue. Así. Pero a diferencia de los de bachillerato, digamos que Anita tuvo la ventaja de que le dieran un manual, un libro, un Sí. contenido. No, sé que no pasa en todos los casos. Tal vez en inglés, maybe English, Maryland, you have some books. The English department evolved over the 24 years that I was there, but there was a book room. Yeah. And if we were short of copies, we could get photocopies and so on. But we had basically what they call libertad de cátedra, Mhm, mhm. meaning we could do just about anything we wanted with the materials that were there. And I did different things every single year because otherwise I would get bored to tears. But I called that first year my baptism by fire because I had to learn to cope with Hans Jacobsen. Father Valerian was trying to be my mentor, but I discovered that my philosophy of education and his were not the same. And there was very little feedback from Father Francis. At the end of the year, I hadn't the vaguest idea whether or not my contract was going to be renewed or not. And it was so casual in the way it was said, well, you know, come back next year, sort of. I go, oh, wow. That's good news. But it was challenging, but it was enriching. Wonderful. Igual para las de las otras materias, porque yo recuerdo haber tenido el libro de inglés, pero no recuerdo haber tenido, por ejemplo, el libro de español o de literatura en A español. ver, no, de verdad que sí era una máxima libertad, pero también dentro de la máxima responsabilidad, ¿no? Sí, así Claro. es. Porque Claro. en esa época mía que realmente el padre Francis estaba recién llegado, si su español hasta el último día no fue así tan fluido en esa época, pues pero sí había, en el caso, en esa época, él tenía mucho control personal de todo lo que pasaba en los salones, como les decía, Asistía. y sí pedía un cierto programa de lo que se iba a hacer. Sí. Además de que él estaba, como dice, siempre, ¿no? Usted encontrará al padre Francis siempre paseando por todas partes. De tal manera que después en alguna anécdota que les voy a contar, eso tenía mucho de conocimiento de lo que estaba pasando en el colegio, aún en los baños o en cualquier parte. Y estaba muy pendiente. Y yo creo que los padres de familia también estaban muy pendientes, ¿no? Muy pendientes de lo que hacían los maestros. Yo no sé si puedo contar ahí un caso que me pasó Por favor. en el del 1 de agosto hasta el 12 de diciembre, que fue mi primera etapa del 68. Mis clases de literatura era siempre lectura, autores, nada y íbamos viendo ahí mismo la redacción, la ortografía, etcétera, etcétera. Lo primero que les pedí, como me puso a trabajar, pues de recién desempacado con los de último año, que en esa época pues era sexto bachillerato, ¿no? Con Juan Carlos Pastrana, con Miller, con Hans Jacobson, imagínense, con Hans Jacobson, tipos extraordinariamente inteligentes y, Sí. ¿no? Bien, entonces, lo primero que le puse a leer fue a Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. 100 años de soledad, ustedes saben en qué año salió, ¿no? La primera fue ¿no? en el 67. Sí, acababa de salir. Acababa de salir, exactamente, acababa de salir. Entonces, como a los 2 meses, el padre Francis me llamó y me dijo, Leopoldo,
los padres de familia tienen unas observaciones sobre su clase. No voy a poder casarme porque era el 28 de diciembre el matrimonio. Yo tenía experiencia en la universidad, ¿no? Porque en la universidad uno no tiene que interesarse de y dije, pero padre, ¿qué es? Dijo, no, usted me va a acompañar porque pidieron una reunión y vino una delegación de los padres de familia. Dijo, mire, ellos están muy preocupados porque usted los puso a leer 100 años de soledad. Dice que ese libro es pornográfico. Hay unas descripciones como, claro, si uno lee la descripción de un acto sexual como lo describe ahí, pues es, y los padres de familia quieren saber por qué usted ha hecho eso. Le dije, padre, listo, pero usted me va a acompañar, padre. Me dijo, no, eso Al es, agua solo. sí, eso es usted el que se va a reunir con ellos. Le dije, Dios mío. Entonces, yo les comenté a los muchachos, les dije, sus padres, yo me dije, muchachos de 15, 16, 17 años, ¿no? Entonces me dijeron, ellos se echaron a reír, sí, ellos están. Entonces yo les había decomisado a ellos unas revistas de Playboy, como unas 10 revistas de Playboy, ¿no? Cuando estábamos en clase, y yo las tenía. Entonces le dije, listo. Entonces ellos se rieron, sus padres vienen a una reunión y están muy enojados. Digo, Leopoldo, usted no se preocupe por eso. Entonces, listo. Yo me fui a la reunión y me llevé las 10 ejemplares de Playboy. Y yo le dije, bueno, ellos me dijeron, bueno, ¿usted por qué pone a leer ese libro pornográfico y anticlerical? Bueno, le dije, miren, ¿ustedes saben lo que están leyendo sus hijos solos? Nosotros leemos eso ahora, la discutimos, el lenguaje, todo lo que ustedes quieran, pero estamos discutiendo con ellos y estamos sabiendo qué es lo que hacen, pero yo creo que ustedes no saben lo que ellos están viendo y leyendo. ¿Cómo así? Le dije, mire, tengan esto. Y les Prueba reina de que es mejor García Márquez que la Playboy. Claro. ¿Cómo? Grandes artículos en la Playboy, ¿no? Grandes. Por supuesto. Bueno. Por esas páginas, ¿no? Bueno, entonces, mejor dicho, yo salí, digamos, en la gloria, no, está bien, profesor, oriéntenos a estos muchachos. Le dije, no, y otras cosas, había una libertad de cátedra tremenda, tan tremenda que en algún momento, ustedes saben que acusaron al Colegio San Carlos que estaba propiciando o estaba con esa libertad de cátedra dejando marxistas como Hans Jacobson, como, bueno, otros y también porque el padre Francis, permítame que adelante un momentico, el padre Francis para unos grados le dijo a los padres de familia, me acuerdo muchísimo de eso, que no mandaran a sus hijos a esa excursión que siempre hacían y que eso que gastaban por ir a San Andrés lo dieran para comprar una casa del Minuto de Dios para una familia que la necesitaba. Los padres de familia se pusieron muy enojados y fue cuando El Tiempo sacó un artículo, casi creo que fue el editorial, de que había que ponerle cuidado al San Carlos porque estaba propiciando el marxismo, porque estaba haciéndole a los estudiantes que donaran para ayudar a los más necesitados. De ahí surgió el San Benito, ¿no? Porque siempre hubo trabajo en el Verbenal, que era un barrio de invasión, pero eso es otra cosa que podíamos hablar más adelante. Pero para indicarles, hablamos de eso, Leopoldo, que esa sí hay que conversarla y comentarla. Gerardo, tú querías hablar también sobre esa libertad de cátedra y las instrucciones tan extensas que nos dieron. Pues a mí no me dieron ninguna indicación y yo no tuve remedio que ir a enseñarles a chicos de primero de bachillerato lo que yo había aprendido unos semestres antes en la universidad, o sea, la gramática transformativa de Chomsky. Claro. Y bueno. Después uno se pregunta por qué salimos así, güey. Y en la lectura, en esa época los planes curriculares del Ministerio de Educación, que eran obligatorios, porque allá llegaban los inspectores del ministerio a ver nuestros currículos y lo que nosotros teníamos que escribíamos 2 horas antes de que llegara.
pero era totalmente formal. Pero ellos daban para chicos de sexto, séptimo, La rebelión de las ratas, bueno, obras de Eduardo Piero, y yo sentía que ellos no estaban muy a gusto, entonces los puse a leer a Andrés Caicedo, puse a ver Claro. cine, el cine que tenía que ver con Caicedo, y la música que tenía que ver con Caicedo, y bueno, pues esto también fue en un sentido traumático en algún momento. Sin embargo, yo creo que el padre Francis tenía muy claro que la riqueza humana está en la diversidad. Y a unos padres que se quejaron también por algo, porque yo puse a leer, el coronel no tiene quien describa a sus hijos, les dijo, bueno, está el profesor Andrade, pero está el profesor Forero, está el profesor Barato, y bueno, había otros profesores que piensan totalmente distinto, y su hijo, cuando salga de este colegio, se va a encontrar con gente diversa. Por lo tanto, aquí tenemos profesores muy diversos, como efectivamente pues éramos nosotros, Hans, yo, o el profesor Viera, pues que era Rafael. otro. Gracias, Gerardo. Yo a los profes de educación física, yo creo que ahí por lo menos había una instrucción muy clara, sobre todo con las selecciones. Claro. We have to win. Sí. We have to play to win. Claro. ¿Qué dices, Fabito? ¿Qué dices de eso? Sobre todo el padre Sebastián, ¿no? Sí, Era sí. como el que más Que era- vivía. no era muy Padre Sebastián competitivo. sí él, era. no. Sí, claro. Casi no le gustaba ganar partidos, ni torneos, ni eso casi no. Se tomaba cigarrillos en cada partido. Eso era una locura. Y el No, rosario, era- ¿no? El rosario. Sí, sí. Cerca Ahí, más. a ver, sí. Felipe Pero sabe. Fabio, ¿a ti te dieron alguna, digamos, te dijeron, venga, los niños tienen que tener este tipo de desarrollo psicomotor y las habilidades gruesas y el desarrollo de No, nada de eso. Habilidades A mí blandas. no me dijeron, tiene que hacer esto, absolutamente nada. Total libertad, pero sí algunas veces me observaban las clases así de lejitos, pero nunca me dijeron que tenía que hacer. Creo que a Pachito tampoco. Pues, Sin embargo, el padre Sebastián, pues sí, algunas veces en la parte académica me orientó, me dijo, mire, este ejercicio es bueno para los niños, le recomiendo que haga esto. Y fue verdaderamente muy bueno, que no solamente en la parte académica, el padre Sebastián también me orientó en la parte espiritual. Sí. Algunas veces yo me confesaba con él y me daba unos consejos muy buenos. De él aprendí lo que es verdaderamente hora de la hora. Él me dijo alguna vez que tenía yo problemas con algunos alumnos cuando trabajé en bachillerato. Me dijo, mire, ¿sabe lo que tiene que hacer? Ore por sus alumnos. Ore por sus alumnos. Y desde ese momento yo no lo he dejado de hacer. Verdaderamente fue un consejo pues, de tantos que me dio él. Qué maravilla. yo recibí un par de regaños, pero pues, ¿qué se hacía, no? Porque él quería marcar en zona y yo individual y entonces, ¿por qué no pone a Villa al lado derecho y no al izquierdo? Y era muy interesante, pero tenía mucho conocimiento, él orientaba muy bien y pues nos decía, las bases son el atletismo, como base de todos los deportes, después el baloncesto y Por preferencia fútbol. personal. Claro, imagínense. Y además dijo que poco a poco fuéramos metiendo el voleibol y el voleibol cogió fuerza en el colegio después y tenemos un gran entrenador allí, Germán Rodríguez, y fue poco a poco subiendo y estamos en esos 3 o 4 deportes, pues fuertes tal y como él nos orientó desde que llegamos, sin meterse directamente en el tema de las clases, pero siempre nos acompañó, siempre nos animó. Era una fantasía después de los partidos hablar con él. Tenía una memoria fotográfica. Decía que porque el pase de tal a tal en tal minuto, y eso era impresionante. Esa era como la orientación general. Y no crean, les cuento que el padre Francis no se le quedaba atrás. El padre Francis sabía mucho de deporte, pero delegaba en el padre Sebastián. Le daba su espacio ahí, ¿no? Sí. Le daba Sí. para que él se divirtiera De con vez en cuando preguntaba, ¿por qué pitaron a ese técnico a Pacho?
Entonces yo, no, padre, qué pena. Yo estaba de acuerdo con Una algunas- manera muy sutil de regañarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya no se le puede decir nada a los árbitros, decía Pacho. Las orientaciones. No, Fabito, intimidades no se cuentan. No va a contar. María Nelsi, a ti, pues después de suceder a una persona que duró tantos años, 20 y algo de años, estuvo el profe de química. Julito. Julio, Julio. Así que Julio Moral. yo empecé con las matemáticas, Ah, estuve ok. como 5 o 6 años. Ok. El primer coqueteo que me dieron con la química fue con noveno y yo me sentía la dueña del mundo. Podía entrar al laboratorio. Y como 3 años después o 4, me pusieron de profesora de química de 11, que fue en hubo un lapso como de 2 o 3 años Se compartieron. cuando se accidentó Julito y Sí. hubo uno que otro profesor, como 5. Uno que otro y 5. Y finalmente me dijeron que, bueno, que yo iba a ser la profesora de química. Para mí eso fue la cosa más grande de ser profesora de química, porque era enseñar la química orgánica, que me encanta. Y poder decir, bueno, ahora sí este laboratorio va a hacerse así y así. Y, por ejemplo, llegar a sacar, les digo yo a mis estudiantes que yo tengo vocación de recicladora. Yo recogía ya de unas bolsas negras, saqué unos modelos moleculares que el padre Francis había comprado alemanes, unos grandototas, los recuperé casi todos, pues los que había. Arreglé algunos de los conectores y hasta hace como 4 años tal vez Juan Fernando autorizó la compra de modelos nuevos, pero con esos ya jugábamos también con la química. Después de 40 años de uso, parece que ya estaban suficientemente utilizados y depreciados y ahora sí podíamos comprar unos nuevos. Pero fue fantástico y pues yo con el colegio no tengo sino agradecimiento porque tuve la bendición de despedir de allá a mi hijo, tuve la bendición de graduar a mi otro hijo y como si eso fuera poco, tuve la bendición de tener a mi hija matemática como compañera de trabajo. Ah, mira tú. Ella fue profesora de matemáticas por 4 años en quinto de primaria. O sea, yo he tenido todo en el colegio. Claro. Y ahora, Menos este año... instrucciones. O si eso sí qué es lo no. que hay que hacer. De hecho, me estoy inaugurando con la química de décimo. Okay. Y pues, ¿qué tenía para iniciar? Inorgánica. Porque ahora tenemos los planes muy chéveres, muy organizados por áreas. Pues eso tenía para empezar con mis... Ahora soy la mejor profesora de química del colegio, porque no hay más. Está bien, está bien. Sí. Por sustracción de materia. Jaime, nos hablabas de las superproducciones. Yo recuerdo un par. ¿Tienes alguna que fuera como, alguna te la sugirieron? ¿Hubo algún padre que se acercara como Jesucristo Superestrella? No, Fama, nunca, fama. nunca. Tal vez hubo varias piezas que ellos se encargaron de escribir o adaptar, que tal vez varias piezas de teatro que ellos mismos se encargaron de adaptar, de mejorar. Y hubo como ciertas críticas porque eran temas un poco, recuerdo, destructores de máquinas de Ernst Toller. Se hizo como una Super adaptación light, ¿no? y fue duro, no, porque era muy expresionista, ¿no? Entonces, la crítica a la guerra y a la violencia y esto, al nazismo, ¿no? Entonces, y los padres vieron a sus hijos actuar y pues hubo un silencio al final, pues sepulcral, ¿no? Entonces, wow, ¿qué pasó aquí? Pero después vino el aplauso y ya la cuestión funcionó. Pues el texto era muy fuerte, ¿no? ¿A ti también te visitaban las clases? Por ahí veías tú Sí, por supuesto, un punto por blanco en supuesto. todo ese negro del teatro, de repente Sí, aparecía sí. el punto blanco allá.
Claro, claro, el padre entraba al teatro, pero era maravilloso porque él participaba también, ¿no? Daba luces y en dos, tres ocasiones intervino acerca de, estábamos viendo Edad Media, entonces habló un poco sobre esto, sobre la cuestión de los saltimbanquis, de los bufones, recuerdo con claridad. El padre era una biblioteca, una enciclopedia, un hombre que sabía todo, ¿no? Pero lo maravilloso fue esa autonomía, ¿no? Esa confianza que Libertad. depositaba en libertad en nosotros, ¿no? Confiaba Confianza. y haga usted sus... O sea, fue una escuela al mismo tiempo, ¿no? Una escuela, un aprendizaje impresionante. Porque de docente yo tal vez, no sé, nada, cero pollitos. Pero fue maravilloso, fue una experiencia increíble. Yo tenía, pues, acudiendo a que Leopoldo ha hecho ahí varias cuñas del tema del San Benito y la verdad es que es muy importante teniendo además a él, teniéndolo él acá. Su merced, ¿qué hizo? Copy-paste, como dicen, mirar lo que estaba pasando allá y tratar de emular algo en ese ambiente, o la propuesta fue otra. Yo no conozco mucho del San Benito, entonces me parece que es una buena oportunidad para conocer. A ver, el San Benito, el padre Francis y el padre Valeriano, que está de superior en ese momento, me llamaron para que, y enseguida me dijeron que querían que yo me encargara de la organización, porque ¿Esto es qué año? es en el año 78, en el 78. año 78, a mediados del año 78, a mediados del año 78 se empezaron a construir las aulas del Colegio San Benito de Tibatí, con toda la estructura del San Carlos. Ustedes lo conocen ya ese en pequeño, ¿no? Mismos salones, mismos Sí, los salones, sí, amplios y todo eso. Lo único que me dijo el padre Francis, mire, Leopoldo, usted tiene que hacer que este colegio sea igual o mejor al San Carlos. Imagínese. Y realmente, ahí le dejo. Ahí le dejo, pues, imagínese. Y yo considero que el San Benito es la obra, con perdón de todos ustedes, la obra más importante de los monjes benedictinos, del monasterio benedictino de Tibatí. ¿Por qué? Porque esa fue desde el principio. Recuerdo al padre Francis que íbamos al Verbenal a visitar, había una casita en donde ellos trabajaban algo, incluso allí había un costurero y una vez entraron los ladrones y se robaron todas las máquinas ahí. Entonces ellos pensaron en hacer una obra realmente firme. Algunos de los monjes dijeron que se hicieran prefabricados y ellos dijeron no, esto tiene que ser estable, fuerte, incluso en sus mismas construcciones, en su misma construcción, en la planta física. Y esa fue la orden que me dio, no sé, no la orden, sino el ideal. Tiene que ser por lo menos igual al San Carlos. Y yo creo que el San Benito es eso. En este momento los egresados del San Benito hay médicos, abogados, ingenieros. Conozco exalumnos que me han escrito, por ejemplo, hay una niña que está en Alemania y trabaja, ella es ingeniera de energía y trabaja en unos proyectos de energía eólica, los dirige ella. Una niña del Verbenal, todos sus padres vivían ahí y sus hermanos. Conozco dos médicas, una que se graduó que son de la Universidad de la Sabana. Bueno, yo creo que todo lo que ha hecho el San Carlos, o mejor dicho, los monjes, por el engrandecimiento o el empoderamiento de la gente en todo sentido ahí se debe al San Benito, porque en el Verbenal había escuelas de primaria únicamente del Estado. No había ningún colegio que tuviera bachillerato. Entonces ellos me entregaron y bueno, usted hágalo, ahí sí, usted haga un colegio, porque ellos me dijeron, aquí ya están las construcciones. Yo estaba trabajando en la pedagogía, como les dice, yo visité desde cuando empezaron a construir el San Benito. Luis Gabriel Largacha, exalumno del San Carlos, o el arquitecto. Y ellos me dijeron eso. Y creo
que lo logré porque toda mi vida realmente se la dediqué al San Benito. Es decir, lo más grande de mi vida está en el San Benito, 28 años. Se inundaba eso ahí porque eso era, bueno, todo eso. Yo creo que ahora cuando me llaman exalumnos, me llamó ahora un exalumno que está en Bolivia, que está en un programa, bueno, en fin, es lo más grande uno ver esos muchachos, esas familias que llegaban allá y no tenían que pagar nada. ¿Cuánto puede pagar usted? ¿Cuánto puede dar aquí? Nada regalado. Nada regalado. gratis. No, ¿Cuánto no. puede pagar? Cada hogar tenía, y naturalmente nosotros siempre hacíamos digamos, nuestra investigación para ver eso, ¿no? Pero ver esas familias realmente pobres, todos trabajadores de la construcción, la mayoría de ellos, y que tienen ahora esos hijos, y muchos con unas situaciones que yo me alegro, porque yo siempre les decía a ellos que ellos tienen, que los estudiantes tienen que superar a sus maestros. Esa es la gloria de los maestros, que los estudiantes sean mejores que ellos. Y ahí está mi gloria. Hay miles, digo miles porque yo gradué 14 promociones, ¿no? Empezamos en 6º grado y solamente admitíamos estudiantes para 6º grado. Hasta cuando yo estuve solamente admitíamos en 6º grado. Es decir, tenían 6 años para formarlos como, les decíamos, lo principal, ser buenos ciudadanos y ser ciudadanos honestos. ¿Por qué? Porque el padre Francis me enseñó eso. Él me dijo, Leopoldo, nunca me oculten nada de lo que usted va a hacer o de lo que, nunca me oculten nada. Dígame siempre la verdad. Eso que saben ustedes los sancarlistas, ¿no? No a los atajos. No a los atajos. Y tuve muchas dificultades, pero yo siempre se las conté a él y al padre Sebastián, y a ellos realmente, adelantando un poquito alguna pregunta, yo le debo todo lo que soy, todo lo que tengo también, se lo debo a los monjes del San Carlos, sobre todo a los monjes gringos que nos dieron toda esa confianza total a nosotros. Y en la época mía no había toda la burocracia que tiene el San Carlos ahora, que hay vicerrector administrativo, vicerrector académico, no, eso era cada maestro con el rector, cada maestro con el rector. Entonces, yo sí creo que yo cumplí con ese legado que me dio el padre Francis. Cuando él murió y cuando murió el padre Sebastián, para mí ellos dos me hacen una falta tremenda. Yo sí, cuando al principio decías que no estaban muy cerca de los monjes, yo estuve muy cerca de ellos. Yo conozco digamos, unas confidencias que me hacía el padre Francis y el padre Sebastián, que me llenaban de alegría. Por ejemplo, le voy a decir, una noche me llamó el padre Francis y me dijo, Leopoldo, mire, no sé, estoy en un problema muy grave. Imagínese, el padre Francis. Esta tarde le di una bofetada a un estudiante. Y el padre, pues debió haber hecho una vaina gravísima. Pues. Pero usted sabe que el que me dice mentiras, yo no soy capaz de contenerme. Este muchacho se escapó del colegio y yo lo llamé al otro día y le dije, ¿dónde estaba usted ayer a mediodía? No, yo estaba jugando fútbol. ¿Dónde estaba? Por 3 veces. Y me dijo, no, yo estaba allí. Como Pedro. Yo no pude resistir. No pude resistir, me dijo, no pude. Y lo mandé al suelo de una bofetada. ¿Ah? ¿Qué hago? Las pequeñas manos del padre Francis. Imagínate esas manos del padre Francis. ¿Ah? Entonces me dijo, bueno, yo mañana ya cité a los papás y por teléfono les dije lo que había hecho con su hijo. Era un alumno ya de los grados superiores. Y les dije a los papás que pueden denunciarme ante el Ministerio de Educación porque realmente eso no debe hacerse. Pero usted sabe, Leopoldo, que para mí yo no soporto que me mientan. Confidencias me hacía él, como a un maestro. Él decía, por ejemplo, yo trabajaba en la Universidad Javeriana. Yo le comenté al que yo trabajaba en la Javeriana, yo necesitaba salir un poco antes, ¿no? Pero él me dijo, no, eso sí no puedo. A las 2:30 salíamos del colegio y yo empezaba en la Javeriana a las 3:30, pues yo alcanzaba a llegar.
Pero está bien que me haya dicho que usted trabaja en la universidad, porque eso es bueno para nosotros tener un profesor en la universidad, eso es bueno para nosotros, entonces debe hacerlo. Y si Además, usted llega a varios aquí trabajaron también en universidades en paralelo, ¿cierto? O sea, veo que varios hacían como la doble en un colegio en otro. Sí, pero mire, yo tengo esa anécdota que se la cuento a todo el mundo, porque yo a todo el mundo le digo, mire, yo soy quien soy, mi familia por los monjes. Yo me casé estando allí, mis hijos nacieron, se graduaron, uno está en Francia, bueno, gracias a Dios muy bien y todo eso. Un profesor famoso, cuyo nombre no lo digo, profesor de matemáticas, lo más maravilloso del mundo. Entonces ese profesor lo llamó un día, eso me lo contó el mismo padre Francis, porque yo le pregunté, padre, pero se fue este profesor que todo lo quería, entonces le voy a contar, Leopoldo, por qué. Ustedes recuerdan que él iba por todas partes recogiendo cosas, ¿cierto? Y allá en el pasillo central las ponía de las cosas que dejaban los estudiantes. Y una vez encontró un libro de matemáticas, ¿no? Y lo recogió y lo abrió y vio de pronto ahí un horario de clase, que era del profesor tal. Pues ahí en ese horario estaban las clases que él daba en el San Carlos y las clases que daba en otro colegio. Y resulta que ese profesor le había dicho, padre Francis, yo voy a hacer un curso en la universidad y necesito llegar más tarde al colegio. 2 horas más tarde. Dijo, listo, si usted se va a preparar mejor, pues para aquí nosotros necesitamos gente preparada porque tiene que ser lo mejor. Lo llamó al otro día y le dijo, mire, ¿esto es suyo? Dijo, sí, el profesor dijo, sí, sí, padre, muchas gracias. Pase allá a la administración, que allá le tienen ya su liquidación. Y él dijo, Mentira, padre, ¿no? ¿por qué, padre? La verticalidad de los Mire, valores. ese horario. Usted me dijo que usted da clases aquí en este colegio. Usted es una maravilla como profesor, pero esto ya acaba con todo. Con la confianza que depositaba. Sí, él decía eso. Claro. Cometí muchos errores, pero yo se los contaba a ellos, sobre todo al padre Sebastián. El padre Sebastián iba todos los días al San Benito por la mañana y nos demorábamos por lo menos 1 hora charlando sobre lo que yo pensaba, lo que quería hacer y todo eso. Pues yo quiero recoger, ya llevamos ahora ahí 17 minutos y ya varios veo que están un poco cansados. Ya va siendo hora de que empecemos a cerrar esta conversación. Pero me gustaría, digamos, como algún pensamiento, idea, cómo ha sido la influencia de Leopoldo. Creo que lo ha dejado bastante claro de cómo ha sido el impacto para su vida en ese vínculo con la comunidad. Yo tuve también la fortuna de compartir como colega del padre Francis cuando yo estuve en San Mateo y esas conversaciones sobre esos cuestionamientos que se hizo sobre sus formas y sobre lo que fueron los procesos en el colegio, pero cada cual, si tiene algo que quisiera contar y algo que quisiera compartir con nosotros, ahí veo que Gerardo creo que está... Yo sí tengo mucho al respecto. Primero, pues que a pesar de que llegábamos y no había unas indicaciones, por supuesto, el padre Francis siempre fue el maestro. Siempre fue nuestro maestro. Sí, señor. Y así como él, el padre Sebastián, así como él, Mrs. Mason, Mrs. Elizabeth Mason, que estuvo en el tiempo que nosotros estuvimos. Pero pasó algo también interesante y es que fuimos maestros entre nosotros. Hacíamos reuniones, si bien no había reuniones oficiales de profesores, pues todo recreo allá en esa sala de profesores, en esa terraza, era una reunión de profesores, era una cátedra de profesores. Todo el mundo enseñaba a los otros. Se hacía con humildad y se hacía con alegría, con entusiasmo y ya pensando en los estudiantes. Entonces, yo, igual que Leopoldo, mi vida gira en torno al San Carlos, no a los monjes. Fui muy cercano al padre Francis, al padre Sebastián, pero sí a mis entrañables amigos que fueron y son aún mis maestros, como
Juan Manuel Pombo, que ya no está, como Bernardo Recamán, Hans Jacobson, Jorge Fernández, Santiago Reyes. Todos a los Y quiero contar aquí que pasó algo maravilloso, y es que yo fui profesor, por ejemplo, de Alberto Rodríguez. Bueno, cuando empezamos a hacer el teatro en el San Carlos, ya en forma, no había mucho teatro cuando yo llegué, y yo llegaba en un entusiasmo, y había hecho teatro mucho tiempo. Y pues hicimos obras de teatro en las que, por ejemplo, los hombres hacían papeles de mujeres. Hice, por ejemplo, El médico a palos, y el protagonista era Alberto Rodríguez, y la esposa de Alberto Rodríguez en la obra era Buitrago, el gordo Buitrago, que hacía un papel de mujer fantástico. Y bueno, participamos, por ejemplo, en el Festival de Teatro del Gimnasio Moderno, y ganamos ese año. Al año siguiente, con un grupo que hizo una obra de Ionesco, Jacobo o La Sumisión, pero un grupo de estudiantes buenos en básquet, bastante indisciplinados, porque para el teatro son buenísimos los indisciplinados, pero en Pepo era un basquetbolista, todos estos. Bueno, encontramos en Jacobo la obra propia para ellos, ganaron el Festival del Moderno. Pero lo que quiero decir es que Alberto Rodríguez salió, fue a estudiar en la Universidad Nacional, y cuando estaba en cuarto semestre se cerró la Nacional. Y Alberto iba a visitarme con frecuencia, y un día de esos el profesor Viera se enfermó y me reemplazó por un tiempo Alex Vogt. Pero al padre, yo ya no puedo seguir. No había profesor para primero y segundo. O sea, esas clases de Viera legendarias, ya no. Y uno de esos días que Alberto fue a visitarme, el padre me pregunta, oiga, ¿usted cree que Alberto podría dar estas clases del profesor Viera? Y le dije, por supuesto. Pero es que Alberto imitaba al padre Francis, o imitaba a Sebastián, a Pombo, a Viera, a todo el mundo. Y bueno, él empezó a dar las de Viera y las daba como Viera. Pero bueno, había sido el personaje. Había sido alumno, vino a ser mi colega. Después de él, bueno, otros, por ejemplo, Rodrigo de la Osa, estaba en sexto, ya iba a acabar cuando yo entré. Entonces terminó siendo compañero mío en la universidad, pero al poco tiempo entró también como profesor al San Carlos, o sea que ya éramos compañeros de universidad y colegas. O sea que fue muy temprano ese proceso de retroalimentarse. O sea, sí. La endogamia intelectual del San Carlos comenzó bastante temprano. Bueno, pero también fue para afuera. Luego, Juan Carlos Muñoz, por ejemplo, fue profesor en el Merani, el instituto que fundé con Julián de Subiría, que se gestó en el San Carlos. Sí, señor. Que en 1980 empezaron a hacer investigaciones en el San Carlos. Ahí nació este colegio. Subiría estuvo ahí, sí. Ministerio del padre Francis. Pero Muñoz de pronto llegó un día a ser profesor del Merani, y siendo profesor del Merani, bueno, fue profesor de un chico que luego pasó a ser profesor también en el Merani. Ese chico fue profesor de mi hijo menor, y nuevamente Alberto volvió de sus estudios, y yo pasé, gracias al San Carlos y a la Universidad de los Andes, a la gente que conocía ya, al Ministerio de Educación como asesor del ministro de Educación Jaime Niño, que había tenido sus hijos en Carlos. Sí, en San Carlos. Luego de Germán Bula. Luego, bueno, es como una cadena, y ahora los más chiquitos estudiantes de estudiantes míos en el Instituto Merani son profesores. Y es
Es O sea una que saga. eso es, digamos, una práctica que viste que funcionaba y que Sí, llevaste al Merani. es una saga, pero yo he visto profesores en otras partes, en el gimnasio moderno, pero yo creo que el espíritu nació Nació en el allá, San Carlos. Wow. nació con el padre Francis, nació con Mrs. Mason, nació con el padre Sebastián, siendo tan diferentes ellos. Claro, ¿No? lo que hablaban de la diversidad, Gerardo, muchas gracias por esa anécdota, ese aprendizaje. Anita, ¿cómo fue para ti ese paso? ¿Qué significó el colegio en tu vida? Uy, todo, Felipe, absolutamente Ah, todo. Fue un sitio donde en medio de toda esta autonomía se nos permitía trabajar con una responsabilidad increíble. Obviamente, Sister Edwin y Ari siempre estaban detrás de las cosas, visitaban las clases, pero era un crecimiento orientado con el mayor de los respetos y con el deseo de ayudar. Yo me acuerdo que Alice de Cuervo pedía siempre el chapter test de las materias y los tabulaba. Se tomaba el trabajo de decir, este niño, ¿cuántos niños sacaron esta pregunta mal? Y en la retroalimentación, dentro del mayor de los respetos, porque es que eso era lo que se estilaba, entonces te decía, reteach, o en el salón de profesores hay tal, o toma este libro y ayúdate, siempre en función de un crecimiento como profesionales y dentro de un ambiente impresionante. Entonces, pues eso todo lo que generaba era un sentimiento de pertenencia y era un carisma institucional, podría decir yo, que era aprendedizo. Entonces, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y todo el mundo cumplía y no había este fastidio de persecución, la gente no se sentía presionada, obvio, entraban y visitaban las clases, te daban una retroalimentación, pero era importante. Y en igual que en bachillerato, la hora se respetaba y recreos, que eran 15 minutos del break por la mañana, se trabajaba también porque venía Sister, venía Alice, daban indicaciones y daban orientación en las cosas que se estaban sucediendo. Pero tal vez lo más importante de todo esto es que nosotras éramos una familia. Todas sufríamos y todas nos alegrábamos por las cosas que nos pasaban. Y prueba de eso es que, mira, cuántos años hace que ya salimos del San Carlos y todavía nos seguimos encontrando las profesoras de esa época. ¿A ti te consta? Entonces eso es algo que realmente uno no puede ni siquiera alcanzar a valorar en su crecimiento como personas, lo que significó el colegio, y estoy segura que para cada una de las personas que trabajamos en primaria fue algo similar, un crecimiento, somos familia, amigas. Así es. Gracias, Anita. Qué maravilla. Sí. Marilyn, 20 some years, 24 years, was it? 24 years. Well, I think primary and secondary were somewhat different because there was a lot of turnover in secondary. So there were a few people who were there sort of consistently over a number of years, but every year was a new batch that we had to help along the way. So that would be a significant difference, perhaps. But I remember one specific case where I had a student. He came from a military family, and he was having disciplinary problems, and he was not attending classes regularly. And I asked him to write an essay, and he wrote the most scathing criticism of the educational system that I had seen. But his language was aggressive, and it was, you know, it wasn't typed the way it was supposed to be, and it was. And I talked to one of my colleagues, and I said, "What do I do with this?" And he said, "Get him by himself, not in the classroom. Talk to him about it." And I said, I told the student that it was one of the most passionate
pieces of writing I had ever seen. But he had to raise the level of criticism. And I gave him my copy of Summerhill to read. Instead of whatever book was assigned to the rest of the group. And it was like turning on a light bulb. He came to my classes regularly. He passed my class. He didn't pass the year because he flunked a number of other subjects. But he came to me later and said that I had done something that changed his life. And it was thanks to the advice of one of my colleagues. But I think one of the things, once I was standing up by Jorge's office, looking down in the library, and all the students of Once were there, and all the students of Décimo were there, and I had what I call the heebie-jeebies, meaning to realize that I had touched all of those young men to some extent when they passed through my hands as students. I realized the responsibility that I had had. And after I left school, I got on Facebook, and the students began appearing and inviting themselves into my Facebook friends. And sometimes they would come in with some sort of a comment about how I had changed their lives. I remember one man who's a psychiatrist now. When he came to my classroom, his self-esteem was not terribly high. He was not into sports. For whatever reason that year, I gave independent studies to a few students in each class, and he was one of the ones who was selected. And apparently my having chosen him to do that independent study was enough to give his self-esteem the boost that it needed to change his life. And yet, negatively, sometimes there were students that you couldn't reach. There was a student who flunked at the end of the year, and the rules of the Ministry of Education were such that he wasn't allowed to habilitate, and he took his life. And we had, I had tried to reach him, Father Sebastian had tried to reach him, I'm sure, and other people had tried to reach him. We weren't able to reach him. And so teaching in San Carlos was a life full of incidents of this sort that made our lives rich. And for that, I will be eternally grateful. My younger son, of course, is now teaching in a public school in Oakland, California. His classes involve design and computers and so on. Very creative. And I'm glad he passed through Colegio San Carlos too. I'm sure it made a difference in his formation. Absolutely. Well, thank you for that, for sharing with us, because it was really touching, very touching, because I think all of us as teachers have, at some point or at some level, realized the importance and the profound way that teachers touch lives, sometimes unknowingly. Bueno, Pacho, Fabio, cuéntenos un poco ahí de los que todavía siguen. Son ustedes tres, ¿no? Nelcy también, Mariana Nelcy también sigue en el colegio. Son ustedes tres los que quedan aquí de los presentes. Sí, Fabito, nuestro maestro. Pachito, hágale. Bueno, yo prácticamente le debo todo al Colegio San Carlos.
Verdaderamente son 50 años que ha sido, pues, la mayor parte de mi vida. Y allá, pues, hasta esposa conseguí, porque mi esposa era Miss Albán, que era la profesora de tercero de primaria, María Cristina. Ella era la profesora de tercero de primaria. Y hoy en día tenemos, pues, 2 hijos y 3 maravillosas nietas. Ah, Y bueno, pues, para mí el colegio, pues, verdaderamente ha significado todo. Y lo sigue siendo, ¿no? No sabemos hasta cuándo, posiblemente, pero bueno. He vivido momentos muy, muy agradables y también momentos tristes, como fue la muerte del padre Francis. Para mí fue muy duro. Y momentos muy agradables también cuando veíamos los partidos de las finales de fútbol o de básquet. Eso era maravilloso porque pasábamos momentos muy chéveres. Las barras del colegio, no hay otro colegio que tenga las barras como las del colegio. Organizadas y muy bien entrenadas. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer personas valiosas, profesores, compañeros de trabajo, alumnos inolvidables y padres de familia. Una familia, un ambiente maravilloso y el sentido de pertenencia de los alumnos. Pienso que esa es una cosa muy del Colegio San Carlos, muy del colegio. Una anécdota que quiero contar es que había una sister Jerome, tenía un perro que era un bulldog, y el bulldog andaba suelto por el colegio, y de ahí nació la mascota del colegio. Pues. El perrito andaba por el colegio, entonces a alguien se le ocurrió poner en las camisetas y en la bandera el bulldog, y desde ahí el bulldog ha sido la mascota del colegio. Qué buen dato, Fabio. Eso sí está buenísimo Sí. para las memorias que estamos haciendo aquí entre todos. Ya descubrimos. El perro de Sister Jerome, sí. La mascota de Sister Jerome, vea pues. Exacto, sí. Qué maravilla. Gracias, Fabio, y gracias, de verdad. Nelsi, Pachito. Sí, yo les quiero contar es que he tenido la oportunidad de ver a nuestros chicos fuera del colegio. Significa que ellos nos representan con todo el corazón. Pero además de eso hemos podido viajar con los chicos, dando testimonio de su nivel de inglés, de su liderazgo, de su decencia. Esos chicos son una cosa impresionante. A donde uno va a los campamentos de baloncesto, o algunas veces fuimos a torneos de fútbol, los que nos hospedan siempre dicen, pero estos chicos, ¿por qué tan cultos? Saben de música, saben de historia, hablan muy buen inglés, ellos son unos representantes impresionantes. Entre otras, es que nos encontramos con todas las familias. He tenido el gusto igual y el placer de que Fabio ha tenido también, de poder entrenar y enseñar y educar de alguna forma a los hijos de algunos de los exalumnos. Entonces eso es una locura. Ver un papito en la escuela del sábado me dijo, mira, Pacho, yo soy Pacheco. Yo, Pacheco, sí, mira, mi hijo está en transición, quiero que me lo entrenes. Ahora hay miles de comentarios bonitos para el colegio, para todos ustedes y por la reunión en Facebook. Eso es una cosa muy linda, un reconocimiento de nuestros chicos con todas nuestras fallas que hemos tenido, pero han sido muchísimo más los éxitos y las vivencias que hemos tenido fantásticas. En el hecho de que mis 4 hijos hayan sido bautizados en el colegio por los sacerdotes benedictinos también es una gran cosa. Digo yo, yo me la paso allá. Me dicen, no, ¿por qué no va a otro Es gran lado? cosa es tener 4 chinos. Bueno, también. Muy orgulloso de ellos. En unas vacaciones no me dejaron entrar porque yo iba a entrar a inflar los balones. O sea, yo era peor que el padre Sebastián, decía, es una locura. En la pandemia me dio muy duro pensar que no podía compartir con los chicos, vivir el día a día, en el recreo, en el almuerzo, en la clase, escucharlos. Son 1000 cosas. Para mí, igual que Fabio, para mí el Colegio San Carlos ha significado muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi vida. Es un orgullo y un honor
estar aquí con ustedes, con estos grandes personajes. Yo todavía me considero como chiquito todavía ante estos líderes. Le quedan todavía 16 años para igualar al decano de decanos, así que va bien, Chino, va bien. Ánimo, ánimo, Pacho. María Nelcy. Bueno, pues yo sí soy la más chiquita aquí, porque apenas tengo 17 años. Estoy en plena adolescencia. Entonces, pero definitivamente el Colegio San Carlos le marca a uno la vida. Así como nuestros estudiantes llevan un sellito, soy sancarlista, mucho honor. Y así, como siempre, lo único que he escuchado de nuestros egresados son cosas lindas que tienen que ver con su compromiso, con el sentido de pertenencia. Lo he vivido con mi hijo y con los amigos de mi otro hijo que se encuentran fuera del país, donde estén, haciendo doctorados, postdoctorados, no sé cuántas cosas más, pero siempre dejando en alto el nombre del colegio, porque definitivamente tenemos la bendición de pertenecer a una comunidad que empezó el padre Francis, y el padre Francis no se ha ido. El padre Francis sigue ahí vivo, sigue ahí presente, y cada uno de nosotros, con nuestras actitudes y nuestra manera de vivir, estamos reviviendo al padre Francis. Entonces, yo tengo, lo único que tengo hacia mi colegio es un agradecimiento inmenso, una gratitud que no me cabe en el corazón y tiene que ser grandecito porque mire, ¿no? Pero realmente es muy grande el agradecimiento porque yo fui primero mamá sancarlista, después he sido profesora sancarlista, fui colega de mi hija como sancarlista, o sea, todo lo he tenido en el colegio. Y quiero contarles que yo trabajé con Hans, qué personaje tan espectacular, lo quiero muchísimo. Trabajé con él en Alcaparros. Y del colegio, lo único que puedo decir es que así como el padre Francis fue un magnífico jefe, los jefes que tengo hoy son personas maravillosas. De Jorge Celis no he hecho sino tener grandes aprendizajes. Del padre Francis también. He tenido una gran cercanía con el padre Gonzalo, con el padre Manuel, y absolutamente en todo lo que uno hace en el colegio, lo único que aprende es a respirar armonía, a respirar bienestar, y con cada momento que está uno en el colegio está aprendiendo y aprendiendo a ser cada vez mejor persona. Entonces, para el Colegio San Carlos solo tengo mucha gratitud. Gracias, María Nelcy. Jaimito, le tocó el cierre. Bueno, ¿Tu merced puedo estuvo decir? 6 años, 7 años? Sí, alrededor fueron como 7, 8 años, recuerdo. No, el Colegio San Carlos representa algo muy importante, ¿no? Muy importante en mi vida. No solo los recuerdos, como decía antes, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje y eso que queda, una sustancia tal vez en el entorno que lo acompaña a uno todos los días, porque son personajes que siempre van en el corazón. No, nunca podría olvidar al padre Felipe. El padre Felipe me abrió su corazón, me dio su amistad y aún nos escribimos, ¿no? Sigue ahí el padre Felipe eh, eh, dando ese cariño, ese calor, ese afecto. Es muy, es de mucha gratitud, ¿no? Es de mucha gratitud, de un gran eh, agradecimiento, ¿no? El colegio logra con el tiempo crear una tradición, ¿no? Que continúa, que está viva, que está ahí y seguirá, creo, por muchos años más, ¿no? Eso es maravilloso, el aprendizaje y el agradecimiento. Gracias, No hay Jaime. palabras, ¿no? No hay palabras.
A mí me ha gustado mucho en esta conversación que ya está terminando, que también hemos hablado de cosas difíciles, ¿no? De la vida y de, o sea, la vida pasa, las personas pasan por la vida y eh, instituciones que dejan estos legados y que empiezan a pasar de generación en generación, pues en 60 años, a pesar de que solamente hemos tenido 3 rectores, pero pues cuántas generaciones, digamos en términos de estadísticos, si se quiere, son casi 3 generaciones completas de humanidad transcurriendo la vida. Y creo que, digamos, para mí que también fui profesor fugazmente y que he tenido cercanía con el colegio desde 1990 que entré hasta la fecha, que siempre también hay vínculos a través de la asociación, a través de algunos colegas que están allá, o las veces que visito el colegio sigue en evolución, pero sigue con los principios de ayuda. Yo siento que también he visto cómo el colegio ha transitado y ha acercado más el San Carlos a ese proyecto de San Benito, que es más el que quiere la comunidad benedictina, mucho más abierto, mucho más para todos, para todos los que estén en capacidad de estar. Y eso es muy emocionante, ver la evolución del colegio y saber que permanece en el tiempo, como dice Jaime. Que ha entregado tanto a través de otra institución como San Benito, como lo mencionó Leopoldo y todo lo que nos contó. Y todas estas historias maravillosas de vida, la vida del San Carlos es esto que hemos hablado y todas estas otras historias que quedan por contar, pero hoy fue un gran día y yo muy honrado de haber podido acompañarlos en esta conversación. Muchas gracias por su tiempo, gracias a la asociación y le doy paso Alejandro para que nos despida. Bueno, hola a todos otra vez. Nada, yo creo que después de una noche como estas y de una charla como estas, no queda sino un corazón de esos como henchido y lleno de emociones y lleno de cosas buenas. De verdad, Marilyn, thank you very much for your time and all the stories, and they were spectacular, and for sharing. Thank you very much. María Nelsi, muchas gracias. Lo mismo que a Ana, a Pacho y a Fabio, muchas gracias también. Leopoldo, muchísimas gracias por compartir todas estas cosas maravillosas. Y pues a Gerardo pues, y a Jaime, también muchísimas gracias por hacer de esta noche tan especial. Creo que no hay mucho más que decir, sino agradecerles. Y nada, los esperaremos a un próximo encuentro. Yo creo que podríamos hacer muchas más noches así y no acabaríamos de todo lo que hay que contar. Muchas cosas. Se quedan muchas cosas en el tintero. Entonces, pues nada, lo mejor es quedar así, antojados y con ganas de volverlos a ver. Muy bien. Entonces, pues nada, nos veremos en el próximo encuentro y muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, Feliz noche. gracias. Buenas noches.